A diario es común escuchar a las personas hablar sobre la depresión, tanto así que hemos hecho de este un tema gracioso y jocoso, olvidando por completo sus verdaderas consecuencias y asumiendo que este en realidad no es un problema. Solemos escuchar información falsa o de voz a voz en la que se distorsiona completamente la realidad. Los estigmas, estereotipos y miedos han hecho de esta una enfermedad silenciosa de la cual todos hablan pero pocos saben. Actualmente afecta a más de 300 millones de personas y según la OMS en muchos países el 90% no recibe tratamientos adecuados. La depresión es como si tu cerebro fuese un bombillo y de repente dejas de sentir el mismo placer que antes. El bombillo ya no recibe la energía de la misma manera, entonces comienza un efecto dominó de pensamientos y de incertidumbres, de subidas y de bajadas que terminan por hacer que el bombillo se apague completamente. Es una constante sonrisa de juguete que no deja de ser sino solo una máscara para poder ocultar todos nuestros temores y miedos. Es la incómoda soledad atrapándonos en nuestro propio hogar, en nuestro cuerpo. Todo empezó cuando yo tenía 15 años. Empecé a acomplejarme demasiado con mi cuerpo por algunas burlas, comentarios de compañeros de mi colegio. Dejé de comer, empecé a bajar mucho de peso. Tenía un gusto y cuando me daban crisis de ansiedad empezaba a cortarme. En las crisis no, no sabía, estaba presente pero me sentía ausente. Empezaba mi mente a idear, idear, idear y me desconectaba demasiado. Y lo único que medio me calmaba era eso. Ya a los 16 años conocí a alguien que me empezó a ayudar. Ya mis autolesiones no eran cortes, eran rasguños. A mis 17 años, esa persona que me ayudó se fue. Y simplemente tuve un tipo de adicción al alcohol, la marihuana y el cigarrillo. No hacía nada más que eso. El problema se fue por un tiempo. Salí de eso a finales de año del 2017. Creí que todo iba a estar bien. Empecé a ver en el espejo a alguien que no era yo. Y decidí iniciar, pues sabiendo que es bueno una terapia psicológica, decidí iniciar un proceso psicológico. Me dieron un trastorno de ansiedad, pero nada más. Ya luego empecé a empeorar. Mi mayor miedo era volver a caer tan bajo como antes y sentí que empecé. En diciembre, ya con varios meses de estrés, me empecé a enfermar. Ya luego no podía dormir. Me sentía cansada todo el día, pero llegaba y no dormía. Me levantaba temprano y seguía. Ya luego empecé a dejar de comer. Veía la comida y me daba asco. Lo bueno es que en ese entonces estaba trabajando. Empecé a cogerle fastidio a las personas de mi alrededor, que me preguntaran, que me hablaran, que me molestaran. Empecé a tener actitudes altaneras frente a ellas. Yo estaba muy preocupada, así que decidí ir al psiquiatra. Allá me dijeron que tenía depresión moderada y algo que se llama rasgos B limítrofe e histriónico, que son unos rasgos de personalidad. Y decidí seguir y me explicaron allá que todo lo que me pasaba era por la depresión, que me fastidiaba hablar, me fastidiaba hacer. Yo me levantaba de mi cama porque tocaba, porque tenía que ir a trabajar. Ya para enero dejé de trabajar y empecé a descansar, me empecé a quedar en la casa.
No comía, no salía, no podía estar sola porque los pensamientos eran muy fuertes. No podía dormir. Me dijeron que empezara a poner emisora y era lo único que me calmaba. Me tomaba 1, 2 horas escuchando un programa para poder dormirme. Tenía pesadillas donde normalmente moría. Me levantaba con un vacío inexplicable. No comía, miraba la comida y me daba asco. Me levantaba con ganas de vomitar y ni siquiera tenía un orden. Simplemente desesperaba ese vacío y desesperaba no poder estar bien. Cuiden mucho lo que hacen, lo que dicen, que se amen primero, que se pongan primero, que no dañen a los demás, que sean empáticos, porque no saben cómo pueden dañar a una persona. Que si en algún momento llegan a tener familia, que amen como nadie, que amen y que no tengan miedo de amar. Y que por más difícil que sea, que no se rindan, que no van a estar solos. Hola, soy Juliana y hace 2 años y medio sufrí un trastorno de depresión y esta es mi historia.